Bienvenidas y bienvenidos a la clase número 31. Vamos a continuar con el tema de sistemas de ecuaciones y en esta ocasión vamos a ver en particular los sistemas de n ecuaciones con n incógnitas. Entonces, ¿cuál es la idea de ver estos sistemas por separado? Bueno, la idea de ver estos sistemas por separado es que tienen, por sus propiedades, ¿no?, de que tienen n ecuaciones y n incógnitas, pues la matriz asociada a los coeficientes, la matriz formada por los coeficientes de las ecuaciones es una matriz cuadrada, y como ya sabemos, en una matriz cuadrada, una de las cosas que podemos hacer es obtener información a partir de su determinante, ¿no? Si la matriz es cuadrada, también podemos obtener información, pero entonces nos tenemos que ir a las submatrices cuadradas. Entonces, en particular, nosotros sabemos que si un determinante de n por n es distinto de 0, el determinante de una matriz de n por n es distinto de 0, entonces el rango de la matriz es n, ¿no? Porque el que sea distinto de 0 quiere decir que los vectores fila, también los vectores columna, son linealmente independientes. Al ser linealmente independientes, forman una base para el espacio vectorial que generan. Entonces, esa es la dimensión, ¿no? El número de renglones es la dimensión, que es n, y ese es el rango de la matriz. Entonces, nosotros ya sabemos eso, y eso nos permite, cuando tenemos un sistema de ecuaciones, utilizar este resultado para determinar si tiene solución, digamos, a primera vista con base en el determinante de la matriz de coeficientes. Entonces, un sistema de ecuaciones de estos, pues se va a ver, ya sabemos cómo, ¿no? Unos ciertos coeficientes a x1 y unas ciertas variables a1 y unas ciertas variables x1, etcétera, etcétera, hasta a1n y una variable xn, y esto es igual a algún número en el campo, en los reales en nuestro caso, y después tenemos pues a 2,1, x1, ¿no?, la misma variable, a 2n, xn, y esto es igual a otro número, digamos, de 2, y así. Y en estas tenemos n ecuaciones, o sea, a n1 hasta por x1 más hasta a nn por xn, y esto es igual a un cierto número de n, ¿no? Entonces tenemos un sistema que tiene este tipo, que tiene esta forma, ¿no? n variable y n ecuaciones. Entonces vamos a llamarle d al determinante de la matriz de coeficientes del sistema. Entonces sea d igual a el determinante de esa matriz, que es pues a11 hasta a1n, y así, ¿no?, a n1 hasta a nn. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Bueno, en la clase pasada vimos esto como un corolario, ¿no? Vimos que si d es distinto de 0, entonces el sistema tiene solución. Bueno, además vamos a ver que esta solución es única. O sea que si el determinante es distinto de 0, el sistema tiene solución y esa solución va a ser única. Cualquier otra solución tiene que ser igual a esa, ¿no? Bueno, ¿por qué el sistema tiene solución? Pues ya lo explicamos la vez pasada. Si el determinante es distinto de 0, eso quiere decir que estos son linealmente independientes. Entonces, que estos sean linealmente independientes, pues quiere decir que generan un cierto subespacio, ¿no? Que generan un cierto subespacio como base, y este de acá está en el generado, o sea, el vector de B1 hasta Bn está en el generado de ese espacio. Bueno, muy bien. Entonces, si el determinante es distinto de 0, ya sabemos que tiene solución, y ahora queremos ver que la solución es única. No solamente vamos a ver que la solución es única, vamos a ver cómo calcular la solución, cómo vemos que la solución es única. Entonces, vamos a llamar a este el teorema de Cramer, se le conoce como teorema de Cramer, ¿no? Podría ser pronunciado Kramer, no estoy muy segura, pero bueno, usualmente se le dice el teorema de Cramer. Entonces le vamos a llamar el teorema 2, porque ya vimos un teorema 1, y este va a ser conocido como la regla de Cramer.
Y este es uno de esos teoremas cuya demostración es constructivista. O sea, es uno de estos teoremas existenciales que lo que afirman es la existencia de algo. En este caso va a ser de la solución de un sistema de este tipo. Y para mostrar la existencia de algo, pues basta con mostrar ese algo, ¿no? Ver que, o sea, si yo afirmo que algo existe y lo muestro, entonces eso prueba la existencia, cosa que no se puede hacer para las afirmaciones de no existencia, ¿no? Es más difícil probar que no existe algo que probar que existe. Pero bueno, entonces es una de estas demostraciones constructivas, lo que quiere decir que el teorema no solo va a garantizar la verdad del enunciado, sino que nos va a dar un método de solución. Entonces, este teorema dice que el sistema S, o sea, un sistema que tiene esta forma, S, vamos a ponerle, porque esto lo puse acá arriba, ¿no? Esto de acá arriba, si el determinante es distinto de 0, el sistema S tiene una única solución. Entonces hay que probar que tiene solución y hay que probar la unicidad. Ya sabemos que tiene solución por un corolario de la vez anterior, del teorema anterior. Pero ahora lo que queremos es probar la unicidad de esa solución y con este resultado dar un procedimiento para calcular la solución del sistema. Entonces esta solución tiene una única solución S, vamos a llamarle, donde S no varigoleada, que es la solución, es de la forma, pues tiene que ser un vector en Rn, o sea, S1 hasta Sn, porque son los números que van a estar por estas variables, por los que vamos a sustituir estas variables. Tiene una única solución, S1, donde S es igual a una n-ada, y esta n-ada tiene la siguiente forma. S1, la primera entrada, va a ser de la forma D1 entre D, la segunda entrada va a ser de la forma D2 entre D, etcétera, etcétera, hasta la enésima entrada que va a ser de la forma Dn entre D. ¿Dónde? ¿Quiénes son estos DIs? Estos DIs van a ser los siguientes, van a ser determinantes. Son los determinantes que están formados de esta forma. D1 va a ser el determinante resultado de tomarnos a la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones, pero en la primera columna, que está marcada por este subíndice 1, voy a sustituir con el vector columna de los términos independientes, de los términos que están del lado derecho de la ecuación. Entonces, en este caso, D1 tendría en la primera columna a B1, B2, etcétera, etcétera, hasta Bn. Después de B1, en la primera fila tendría a A1, 2, que es el segundo coeficiente que le corresponde, hasta A1n, ¿no? Aquí tendríamos a A2, 2, aquí tendríamos a A2n, etcétera, etcétera, y aquí tendríamos a AN2 hasta ANN. ¿Quién sería D2? De nuevo, estos DIs son el resultado de tomarnos a la matriz de coeficientes y sustituir a la iésima columna por el vector columna de los términos independientes. Entonces D2 es de la forma A1,1, o sea, la primera columna va a estar igual a A2,1 hasta AN1, y después en la segunda voy a sustituir con B1, B2 hasta Bn. Y así llegando hasta la última columna, que se queda igual, entonces A1n hasta ANN. Esto va a ser A2n. Entonces, esta de acá va a ser D2, y así, etcétera, etcétera, hasta llegar al último, que es Dn, donde Dn va a ser tomarnos las primeras n-1 columnas de la matriz de coeficientes, así como está, y la última columna sustituirla por los términos independientes. Entonces Dn tendría en la primera columna A1,1, A2,1 hasta AN1, y seguirían todas normal hasta esta de acá, que la vamos a cambiar por B1, B2 hasta Bn. Entonces repito,
DI es el resultado de sustituir a la iésima columna de la matriz de coeficientes, o a la iésima columna de D, de este determinante de acá, de sustituir a la iésima por el vector columna de Rn. Estamos en una matriz de n por n, ¿no? Con esto de acá, entonces tenemos n término, entonces tenemos n ecuaciones, por lo tanto esto es un vector de Rn, sustituir a la iésima columna por ese vector. Bueno, entonces vamos a hacer la demostración. Bueno, esta es la afirmación del teorema. Si el determinante es distinto a 0, existe la solución, y la solución está dada por esta regla. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a hacer la prueba. Entonces, a ver, demostración. Demostración. Sea S, y esta S la ponemos como S1 hasta Sn, ¿no? Cada uno de estos son números reales. Una solución para nuestro sistema de ecuaciones ese que tenemos ahí, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que sea una solución? Que sea una solución quiere decir que cuando sustituyo a mis variables xy por las si, lo que obtengo es la igualdad de estas ecuaciones, ¿no? Ya no nos preguntamos si es o no verdadera esta igualdad, ya sabemos que si S es solución, entonces esto va a ser verdadero. A1 por S1, bla, 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 hasta llegar a A1n por Sn, va a ser igual a B1, y así, ¿no? A21 por S1, hasta A2n por Sn, va a ser igual a B2, y así, hasta llegar aquí S1 y Sn. Es que sea solución quiere decir que estas igualdades al momento de sustituir las variables por las SI son verdaderas. Bueno, entonces, nosotros ya conocemos las propiedades de los determinantes. Entonces, fíjense, como ya sabemos las propiedades de los determinantes, podemos aplicarla a este determinante D que tenemos aquí, que ya borré, pero ahorita lo vuelvo a escribir. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Este D1, vean qué forma tiene, ¿no? Le quedamos en que DI es el determinante resultante de tomarnos la matriz de coeficientes, y a la matriz de coeficientes intercambiarle el iésimo vector columna por el vector de términos independientes del sistema de ecuaciones. A1, 2, ¿no? Entonces, ¿quién es DI? D1, vamos a poner a D1 y a D2. D1 va a ser ese determinante de acá, pero ese determinante de acá, dado que B1 hasta Bn es igual a esto, porque S es una solución, entonces dado que S es una solución, S1 hasta Sn hace verdadera a esta igualdad, entonces puedo sustituir a cada uno de los BJ, de los BIs, a cada uno de estos que tenemos aquí, lo puedo sustituir por todo el término, ¿no? Entonces D1, que es el determinante que tiene en la primera columna a estos, a los términos libres, lo podemos escribir pues sustituyendo a B1. Esto sería A11 por S1 más, ya saben, ¿no? A12 por S2, etcétera, etcétera, hasta A1n por Sn, ¿no? Y en el segundo, pues vamos a tener esta B2, entonces a B2 lo puedo sustituir por esto de acá, y eso sería A21 por S1 hasta A2n por Sn, etcétera, 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 hasta llegar al último, que es Bn, donde puedo sustituir por AN1, puedo sustituir con AN1 por S1 más hasta ANN por Sn. Y esto es la primera columna, ¿no? Se trata de la primera columna. Y después tengo en la segunda columna a A1,2, aquí tengo a A2,2, acá tengo a N2, todos se quedaron igual. Y así, ¿no? Hasta la última, que es A1N, A2N, hasta ANN. Y este es mi determinante de 1. Y de nuevo, como ya conocemos las propiedades, podemos aplicar las propiedades de los determinantes a esto de acá, ¿no? Y entonces esto, aplicando las propiedades, recuerden, lo que podemos hacer es dividir los sumandos y sumar los determinantes. O sea, eso es igual a la suma de los determinantes A11, S1, o sea, el que tiene en la primera columna A11, S1, A21, S1, hasta AN1, S1,
etcétera, 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 y en la última pues todo es igual, A1n, A2n, a nn. Y esto más, y ahora la segunda, ¿no? El segundo término, más el determinante que tiene en la primera columna al segundo término, porque estoy abriendo la suma. Entonces, cada uno de los segundos términos por cada fila, cada una de las expresiones, sería A1, 2 por S2, y luego aquí tendríamos A2, 2 por S2 hasta llegar a N2 por S2, ¿no? Sustituyendo ahora la segunda columna, porque estamos abriendo la suma, etcétera, etcétera, al último será igual a 1n, a 2n, hasta ann, más, así, ¿no? Nos seguimos hasta el último de los determinantes, que sería a1n por sn, a2n por sn, y así hasta este último término, que es ann por sn, y luego aquí tendríamos a A1, 2, y luego aquí tendríamos a A2, 2, etcétera, a N2, y al último sería A1N hasta ANN. Entonces podemos abrir nuestro determinante, abrirlo en términos de esta suma. ¿Y eso para qué nos sirve? Bueno, eso nos sirve para lo siguiente, ¿no? Eso nos sirve para ver que estos términos, cada uno de estos términos, bueno, todos los términos excepto uno, son iguales a 0, ¿verdad? ¿Por qué? Fíjense, porque aquí tengo A1, 2, A2, 2, AN2, ¿no? Tengo al segundo término de esto, pero ese segundo término de la suma de esta solución es igual al segundo término del determinante, ¿no? O sea, aquí iría en su segunda entrada, aquí iría A1, 2, perdón, aquí iría A1, 2, el primero de la fila, segundo de la columna, iría este de acá, luego aquí iría A2, 2, y así hasta aquí que iría AN2. Entonces, fíjense que este A1, 2 aparece dos veces. Entonces, por la propiedad 2 del determinante, ese 2 lo puedo sacar porque está multiplicando a toda la columna, entonces lo puedo factorizar. Y ahora aquí adentro me queda un determinante en donde se repiten dos columnas. Y acuérdense que en un determinante donde se repiten dos columnas, el determinante se hace 0. ¿Se acuerdan? Porque vamos podríamos restar una columna a otra, sumar el inverso aditivo y obtendríamos una columna de ceros, y eso hace que el determinante sea 0. Entonces, este determinante es 0. Y después, el tercer determinante va a tener la propiedad de que la primera columna es igual que la tercera una vez que factorizamos a ese 3. Entonces, también se va a hacer 0, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta llegar al último, que es este de acá, en el cual esta columna es esta misma columna, pero multiplicada por Sn. Entonces, por la propiedad 2, factorizo Sn y tengo dos columnas iguales, por lo tanto, el determinante se hace n, se hace 0, multiplicado por Sn, pues también no importa, ¿no? Se hace 0. Entonces, todos esos determinantes van a ser 0, menos este determinante, ¿no? O bueno, todos necesariamente son 0, y este podría no ser 0, ¿no? No lo sabemos, pero podría no ser 0. Entonces, este es igual o sea, la suma completa es igual a este determinante, pero este determinante tiene igual a S1 en todas las entradas. Entonces a S1 lo puedo factorizar por la propiedad 2 del determinante, y entonces esto es S1 multiplicado por A1, 1, y acuérdense que el segundo se queda igual y el enésimo se quedaba igual, ¿no? A2, 1, A2, 2, A2n hasta AN1, AN2 hasta ANN, ¿verdad? ¿Y quién es este de acá? Pues este de acá, este de acá es claramente el determinante de la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones S. Entonces, esto de acá es igual a S1 por D, donde D era el determinante de la matriz esta de ecuaciones, ¿no? Aquí puedo escribir otra vez a D, que este es A1, 1 hasta AN1, A1n hasta ANN. Este determinante. Por lo tanto,
Por lo tanto, tenemos que D1 es igual a S1 por D. D1 es igual a S1 por D. Se está multiplicando y además recuerden que el determinante es distinto de 0, ¿no? Porque ya sabemos que si el determinante es distinto de 0, entonces tiene solución. Nos estamos hablando de que el determinante es distinto de 0. Ahora queremos ver que la solución es única. Ya habíamos demostrado porque si el determinante es distinto de 0, el sistema tiene solución. Entonces, este D que está multiplicando lo podemos pasar dividiendo. Entonces, cuando pasamos a S dividiendo, tenemos que S1 es igual a D1 entre D, ¿no? Y eso se puede hacer porque D, que es el determinante de la matriz de coeficientes, es distinto de 0. Listo. Bueno, eso va a ser para cada uno de los DIs desde 1 hasta N, ¿no? Si tuviéramos ahora D2, ¿cómo quedaría D2? Bueno, en D2 lo que tendríamos, déjenme hacer como el bosquejo para que quede claro. Entonces, ¿quién sería D2? D2, porque esto sí es importante que no se les olvide, ¿no? D2 es igual al determinante que en la primera columna va a tener a la misma, a A11, A21, hasta AN1. En la segunda columna, en lugar de tener a la correspondiente segunda columna del sistema, va a tener a los términos independientes, al vector columna de los términos independientes, B1, B2, hasta Bn. Y así, ¿no? Hasta A1n, A2n, ANn. Este de acá sería D2. Pero como estamos suponiendo que esta S es una solución para el sistema, ¿no? Ya que demostramos que si el sistema tiene que si el determinante distinto de 0 tiene solución, supusimos que es esa solución, entonces a cada uno de los BIs, a cada uno de estos, los podemos sustituir con las correspondientes expresiones. Al sustituirlos con las correspondientes expresiones, pues voy a obtener otra vez lo mismo que la vez pasada, solamente que ahora en la segunda, respecto a la segunda columna, ¿no? Voy a tener que este determinante lo puedo escribir como A11, ahora sí todo en la primera columna se va a quedar igual, y en la segunda columna, en el primer determinante, vamos a tener A11 por S1 hasta AN1 por S1, y así, ¿no? Hasta el último que se queda igual a 1n, ANN, este de acá. Y esto va a estar sumado más, ¿no? El segundo, que va a ser A11 hasta AN1, y ahora el segundo término de esto, que sería A12, S2, etcétera, 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 AN2, S2, y así hasta A1n, ANN. Y de nuevo, tenemos así, ¿no? La misma cosa hasta el último, ¿no? Y en el último todos van a estar iguales, o sea, voy a tener aquí todos iguales, A11 hasta N1, y en el segundo ahora voy a tener al último de estos, que es A1n por Sn hasta ANN por Sn, y así, y en el último voy a tener a A1n hasta ANN. Entonces ahora, ¿quiénes se van a hacer 0? Bueno, el primero se va a hacer 0 porque de nuevo la segunda columna ahora se parece, es la misma que la primera, entonces este se va, todos se van, ¿no? En este tenemos que la segunda es igual a, todos se van excepto el segundo determinante. En el segundo determinante tenemos que la segunda columna aparece solamente una vez y tenemos a S2, por lo tanto, para cada uno de los términos, para cada fila, entonces lo podemos factorizar, lo podemos sacar. Y esto de acá es igual a S2 por el determinante original de la matriz, ¿no? Sacando S2 lo que nos queda es este D, entonces esto es S2 por D. Por lo tanto, D2 es igual a S2 por D, es decir, que S2 es igual a D2 entre D, ¿no? A este determinante entre el determinante de la matriz de coeficientes, etc. Y así vamos a seguir hasta llegar a Dn, que es el último, que es el determinante de la matriz resultante de tomarnos los coeficientes e intercambiar la última columna por la columna de términos independientes, que es igual a Sn por D,
y que nos lleva a que Sn es igual a dn entre d. Entonces, esta solución la tomamos de manera arbitraria, o sea, vimos que el determinante era distinto a 0, supusimos una solución que ya sabemos que existe garantizada por un corolario anterior, y entonces la solución es una solución cualquiera. Cuando desarrollamos esto, cuando hacemos este razonamiento, a lo que llegamos es a que la solución tiene esta forma, tiene la forma, ya la había escrito antes, ¿no? Tiene la forma, tiene la forma de 1 entre d, de 2 entre d, hasta dn entre d, que es lo que nos dice la regla de Cramer. Entonces, ya que nos tomamos una solución arbitraria y vimos que la solución tiene esta forma, cada uno de estos es un número, ¿no? Porque D1 es un número real cualquiera, y D es un número también determinado distinto de 0. Entonces, la división de esos dos números es un número. Entonces, cada una de estas es única, no puede ser de otra manera, no puede ser de otra manera porque tiene esta forma, ¿no? Las soluciones siempre tienen esta forma. Entonces, ¿qué demostramos? Demostramos que si en un sistema de n ecuaciones con n incógnitas tenemos que el determinante de la matriz de coeficientes del sistema es distinto de 0, entonces la solución existe, es única y está dada por esta regla de acá, por esta forma. ¿Okay? Entonces vamos a ver un ejemplo, pero antes de hacer el ejemplo vamos a probar un corolario. Entonces, uno que sale de manera muy inmediata y que nos importa porque en particular esta clase de sistema van a ayudarnos también después a resolver los más generales. Y entonces es el corolario 3, que nos dice que si S es un sistema homogéneo, recuerden que el sistema homogéneo es un sistema de ecuaciones que tiene la propiedad de que todos los términos independientes, o sea, los BI, los que están del lado derecho de la igualdad, son 0, ¿no? Es un sistema homogéneo de n por n, de n ecuaciones con n incógnitas, tal que el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de 0, entonces 0 es la única solución de S. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, primero se sigue directamente del anterior. ¿Por qué se sigue directamente del anterior? Porque si tenemos un sistema homogéneo, eso quiere decir que todos los BI son iguales a 0. Entonces, cuyo determinante es distinto de 0, sabemos que la solución existe, porque el determinante es distinto de 0, que es única, porque es de n por n, y 0 es una solución. ¿Por qué? Pues porque 0 siempre es solución, por lo mismo que hemos dicho otras veces de que el 0 siempre, si pertenece a un conjunto, lo hace linealmente dependiente, ¿no? El 0 se puede escribir como combinación lineal de cualquier conjunto de vectores. Entonces, ¿cómo? Haciendo los coeficientes 0. Entonces, en particular, si tenemos a S el vector 0 de Rn, ¿no? La eneada que tiene 0 en cada una de las entradas, pues esto es una solución. Es una solución de S cuando S es un sistema homogéneo, ¿no? Porque esto va a ser la forma A11x1 hasta A1n xn igual a 0, etcétera, 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 ¿no? AN1x1. Entonces, claramente, claramente
el 0 es una solución, sustituyendo a cada una de las variables por 0 voy a obtener esto, y por el corolario anterior, esa solución va a ser única. Entonces, bueno, también lo podríamos, una forma de ver que esto se cumple es, piensen en la demostración del teorema. Lo que hicimos en la demostración del teorema fue sustituir, obtener a cada uno de los DIs como el determinante que tiene la iésima columna igual a ese, ¿no? Al vector columna de los términos independientes. Entonces, si hacemos eso, si en cada uno de los DIs sustituimos con el vector 0 de Rn, pues todos los determinantes van a ser 0, todos los determinantes van a ser 0, porque vamos a tener una columna, a saber la iésima columna, con puros ceros. Bueno, entonces, ok, vamos a dejar hasta aquí y ahorita regreso y hago un ejemplo de cómo resolver un sistema de ecuaciones utilizando la regla de Cramer.